En una primera etapa, la Guardia Nacional se formará con 35,000 integrantes de la Policía Militar, 8,000 de la Policía Naval, 18,000 de Fuerzas Federales y Gendarmería y 20,000 efectivos que serán reclutados y capacitados. En cada una de las 266 regiones habrá un despliegue de alrededor de 600 elementos que van a estar ahí de manera permanente. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Maestro Márquez, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Maestro Nader, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Una preocupación de la sociedad y una ocupación que debiera ser del gobierno federal es la seguridad pública. Se ha creado una Guardia Nacional. ¿Forma parte esto de la solución que debe tener el combate a la violencia y a la inseguridad, maestro Márquez? Bueno, forma parte de la solución que se ha propuesto y sin duda es parte de la solución. Tener más elementos policiales está pensado para revertir una deficiencia estructural que tienen las policías de este país. Es que tenemos pocos policías en este país y parte de la solución es tener más y parte de esa solución es la Guardia, tener más policías. ¿De acuerdo con la Guardia Nacional para la solución del problema de la inseguridad? Yo creo que es una solución, pero parcial. Es decir, debe ser temporal, de hecho, porque la Guardia Nacional no debe de sustituir los esfuerzos policiales que se tienen que hacer en los estados, en los municipios y en la federación. La seguridad pública es una función eminentemente policial. Y si bien es cierto que en este momento se está optando por formar un cuerpo en donde va a participar policías, pero también elementos de las Fuerzas Armadas, esto debe de ser mientras se consolidan las policías, tanto las federales como las estatales y las municipales. En la medida en que esto se logre, la Guardia Nacional va a ser una solución, pero, repito, es una solución temporal. Si mal no recuerdo, esto nos lo han venido diciendo desde más o menos 1997, cuando el entonces presidente Zedillo sustituye a la Policía Judicial Federal por elementos militares. Y también nos dicen, esto va a ser temporal. Ya llevamos muchos años en esa misma tónica. Sí, parte del problema es que, como lo mencionaba Jorge, este es solamente una de las variables para poder solucionar el tema. Hay otras, como mencionaba el Jorge, la parte de las policías estatales, la parte de las policías municipales, y otra cosa es, ¿qué hacen esos policías? Sí necesitamos más policías, sí se necesitan más policías en campo, pero además necesitamos policías que hagan eficientemente su labor, que hagan eficientemente su tarea. Porque siempre que dicen vamos a tener más policías, como que damos por hecho que son el modelo de policía que todos queremos, ser policía bien vestido, bien educado, que sabe hacer su trabajo. Por eso, cuando no basta con poner más policías en el campo. Necesitamos sí poner más policías, pero policías que sepan hacer bien su tarea. Y eso es lo que ha fallado. Han puesto más policías, pero la eficiencia del desempeño policial no ha sido lo que se ha esperado. Nuevamente nos encontramos frente al mismo fenómeno. En lugar de policías, la Guardia Nacional comienza a conformarse con elementos de las policías naval y militar y algunos miembros, elementos de la de la Gendarmería y de la Policía Federal. ¿En qué proporción estarían los militares en relación a los civiles aquí? Bueno, como por lo que se sabe en este momento están en proporción de 2-1, es decir, 2 de las Fuerzas Armadas por 1 de la Policía Federal. Creo que aquí es muy importante tampoco perder de vista que si bien es cierto que la Guardia Nacional es un órgano eminentemente policial, por definición y también por tratamiento legal y por funciones, es un órgano policial que va a tener funciones muy importantes también en el proceso de justicia penal. Es decir, la Guardia Nacional debe ser un cuerpo policial eficiente, eficaz para las labores policiales propiamente dichos, pero también capaz de que lo que produzca en sus actos de policía produzcan un resultado favorable a los intereses del Estado en los procesos jurisdiccionales, es decir, que no violen el debido proceso. De tal manera que no nada más es una policía y ya, sino que es una policía que va a repercutir en los procesos de justicia. Y eso es algo que se tiene que cuidar mucho desde el principio. Tuvimos 8 años, ahora que el maestro Nader toca el tema, tuvimos 8 años para que se implementara el sistema de justicia penal. Y muchos gobernadores, muchos ejecutivos locales e incluso el Ejecutivo Federal fueron omisos en la formación del personal para atender este nuevo sistema. ¿No encontramos también lo mismo que los ejecutivos locales, el Ejecutivo Federal,
¿Han venido siendo omisos en crear policías eficientes? Digamos que el país es un gran mosaico. Hay estados en el tema de justicia penal que han avanzado muchos, por ejemplo, Chihuahua, que es uno de los pioneros, que fue el primer estado en el que empezó esto, avanzó mucho, y hay otros en los que pues, está bastante rezagado. Y esto, como lo menciona Jorge, apunta al tema el tema de seguridad es muy complejo. No es solamente tener más policías, como en el tema de la Guardia, es afinar el tema del sistema de justicia penal y es afinar toda la parte de prevención del delito. El actual gobierno ha dicho que su idea, su concepto de recuperar la paz implica 20%, digamos, de tema policial, que se encargará o se implementará a través de la Guardia, y el 80% a través de la prevención del delito. Por eso, recientemente el presidente ha dicho que es importante que se avance en la implementación de sus programas de bienestar social para inhibir, digamos, la participación, sobre todo de jóvenes, en conductas antisociales. Pero necesitamos saber cómo se articula cada una de estas, cómo se articula el despliegue policial con la parte de afinar el tema del sistema de justicia penal y cómo se articula con los programas de beneficio social y de prevención social del delito que se van a implementar. Es una parte que no está resuelta. ¿Incluso la educación, no, maestro? Claro, la parte de la educación desde niños es una parte muy importante para poder inhibir la participación, sobre todo de los jóvenes en la sociedad, y mantenerlos en el sistema educativo es muy importante. Los jóvenes que se mantienen en el sistema educativo de la secundaria a la prepa tienen muchas menos probabilidades de participar en un acto, digamos, antisocial que aquellos que se mantienen en el sistema educativo formal. Hace un par de semanas el presidente de la República establecía el compromiso de que en 6 meses él daría, digamos que un campanazo en materia de seguridad. ¿Es factible? Pues Paco, yo lo deseo como mexicano y como habitante de este país, que sí se logre. Va a depender mucho de cómo se instrumente ya la operación de la Guardia Nacional, pero también, como bien comentó Ricardo, desde un punto de vista de una visión global. Cuando nosotros decimos seguridad pública solemos pensar solamente en la parte policial, pero el artículo 21 constitucional, que es el fundamento de todo este esfuerzo, señala que la seguridad pública comprende la prevención de los delitos, la investigación, que le corresponde al Ministerio Público, la persecución, que le corresponde también al Ministerio Público, y la impartición de justicia propiamente dicho, que le corresponde al Poder Judicial. Es decir, seguridad pública es todo, es un todo, en donde la parte policial es muy importante, sí, pero no es el único factor que cuenta. Entonces, para que podamos empezar a ver resultados, tendremos que ver cómo se va articulando este esfuerzo homogéneo, digamos, desde una visión global, desde una visión holística, en todos los ámbitos que tienen que ver con la seguridad pública. Ojalá y se logre, porque tiene que ver mucho con la educación, mucho con la cultura, con el reforzamiento de las policías, con el trabajo del Ministerio Público, pero también con lo que hagan los jueces. Maestro Márquez, ¿usted estaría de acuerdo en que es posible que en 6 meses recuperemos la seguridad del país o comencemos a tener visos de que se va a recuperar? Es muy difícil que en 6 meses tengamos los resultados que todos queremos. Todos queremos y necesitamos tener una mejor seguridad pública. Pero en 6 meses va a ser muy complicado tenerlo. Ojalá que se puedan tener los mejores resultados, pero de cualquier manera lo importante es que tenemos ya un parámetro en el que se hará un corte de caja y se evaluará qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando y qué es lo que hay que ajustar. Creo que esa es la parte más importante. El parámetro que el mismo presidente de la República ha señalado a sí mismo y a todo su gabinete como de los 6 meses, pues nos llevará necesariamente a hacer una evaluación justamente cuando termine este periodo. Es decir, si no se revierte la incidencia delictiva, que ha venido aumentando consistentemente en los últimos años, este no es un asunto nada más de meses, pues dentro de 6 meses entonces el resultado será no el apropiado y tendrá que tomarse decisiones de otra índole. Es decir, si se puede revertir o no, dependerá, insisto, de la forma en la que esto se implemente ya en el campo, de la forma en la que también como sociedad acompañemos este esfuerzo. Y finalmente, maestro Nades, ¿es necesario dar un golpe sobre la mesa para terminar con la violencia? Pues yo creo que es necesario dar varios golpes en la mesa. Es decir, la violencia, la inseguridad pública, el tema de la impartición de justicia que no ha resultado en los parámetros que nosotros como sociedad queremos, implica que se tomen varias medidas
que se sincronicen esas medidas y en muchas ocasiones tienen que ser medidas contundentes. Yo creo que la creación de la Guardia Nacional responde a uno de esos golpes en la mesa. Es decir, los esfuerzos que se hicieron en los años anteriores no resultaron desde el punto de vista de los datos. El sexenio pasado, por ejemplo, se creó la Gendarmería, había una idea similar a la que hoy se tiene y finalmente acabó siendo una división más de la policía. No se desprecia el esfuerzo, pero no resultó en lo que se quería. Y yo creo que ya tratándose de la violencia y de la seguridad pública, se necesita no solo uno, sino varios golpes en la mesa. Sí, la sociedad pide que haya medidas más enérgicas en contra de los delincuentes, ya sea organizados o desorganizados. ¿Esta medida de la Guardia Nacional obedece, desde su punto de vista, a esta necesidad social? Yo creo que lo que la sociedad y la ciudadanía reclama, exige con justeza, es que tengamos una seguridad pública mejor, que podamos salir a hacer nuestras actividades, las actividades que nosotros queramos con tranquilidad, que podamos viajar, disfrutar de nuestro tiempo libre, etcétera, con tranquilidad, que no tengamos las preocupaciones por nuestros patrimonios, que es lo que va a pasar, etcétera. Y que la ciudadanía está dispuesta, digamos, a aceptar algunas cosas que, digamos, en términos de los años anteriores, no se veían precisamente por esta cada vez mayor necesidad de tener resultados en materia de seguridad, tener, digamos, personal del ejército en las calles, patrullándolos o en zonas rurales, etcétera, que antes no era, digamos, no era tan bien visto, digamos, ahora estamos dispuestos a que esta parte suceda. Pero es básicamente un tema que a la ciudadanía le interesa dar resultados. ¿Cómo? Digamos que es un tema que se le deja a los especialistas, a los gobiernos, a quienes tienen la responsabilidad de generar mejores resultados. Pero sin duda lo que la ciudadanía quiere es tener resultados. Pues ojalá, porque verdaderamente es un deseo de todos los mexicanos que recuperemos esa paz social perdida. Sí, yo creo que hay como pocos el tema de seguridad, recuperar la paz social, la tranquilidad social, hay como pocos temas que le importen tanto y que sean tan importantes a la ciudadanía como este. Gracias, maestro Márquez, por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Maestro Nader, muchísimas gracias. Paco, muchas gracias. Buenas noches. Para nuestros invitados, ambos expertos en materia de seguridad pública, la creación de la Guardia Nacional es una muy buena posibilidad de que la paz pública vuelva a reinar en nuestro país. De eso platicamos esta noche aquí, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.